Ricardo Valderas, periodista de investigación de la organización Poder. Bienvenido a Momentum, ¿cómo estás? Alberto, ¿todo bien por acá? ¿Qué tal ustedes? Qué buen programa. Muchas gracias. Sí, yo lo que iba a decir es que no se puede uno descuidar tantito porque ya se vienen. Oye, Bayer Monsanto está pretendiendo que el Estado mexicano le pague las pérdidas por una disposición presidencial de hace algunos meses que prohíbe el uso intensivo, el uso más bien de glifosato, que es una sustancia muy utilizada en los cultivos de México y de buena parte del mundo, América Latina, y que está comprobado que es dañino para la salud. Bueno, pues el descaro de esta empresa multinacional es que pues que quiere que el gobierno mexicano le pague las pérdidas por no usar esta sustancia que afecta a la salud de los mexicanos. Cuéntanos tú, Ricardo, de qué va este despropósito, este sí un despropósito, Sí, y es mi punto de vista de Bayer Monsanto. sí, Alberto, creo que lo primero que hay que enfatizar es que no se habla solo del uso del glifosato. Es decir, esto responde a un paquete tecnológico que comprende a los AGMs o los agentes genéticamente modificados, que están precisamente genéticamente modificados para ser resistentes a los agrotóxicos que fabrican principalmente la empresa Bayer Monsanto. Monsanto anteriormente la compra Bayer hace 2 años. Esto quiere decir que cuando tú utilizas una parcela para hacer sembradíos con agentes genéticamente modificados, posteriormente tu parcela no va a recibir de la misma manera otras semillas que sean orgánicas. ¿Por qué? Porque la tierra termina contaminada, termina con restos de glifosato o el agrotóxico que estén utilizando, porque muchas veces son bombas de agrotóxico lo que se utilizan, y entonces ninguna semilla crece porque no es resistente, no tiene las características de los AGMs. Esto quiere decir que, digamos, esta tecnología sirve para un proceso paulatino de privatización de la tierra, porque uno suplanta las semillas que son regulares o semillas endémicas de una región, que solo se dan en una región, para suplantarlas por las semillas de Monsanto o de otras empresas farmacéuticas que modifican genéticamente las cualidades de dicha semilla. Dicho esto, efectivamente, esto se trata de un segundo intento en tribunales por amedrentar al Estado mexicano, que es pionero en este tipo de legislaciones. Ahora mismo se está discutiendo en toda Europa los pasos a seguir en relación al uso de estos agrotóxicos. Y bueno, esto ocurre, esta demanda en particular ocurre meses después de que el juzgado popular de Oakland, en Estados Unidos, sentenciara a Bayer Monsanto con una multa de 2.000 millones de dólares por considerar que uno de sus herbicidas causó cáncer a una familia entera de campesinos. Pero este no es un caso en particular, no es un caso aislado. Es decir, se trata de una sucesión de hechos que fueron encadenando esta reacción, y es en esta cadena que responde el gobierno mexicano. Es decir, tenemos ejemplos, por ejemplo, el de Jalisco, en donde los niños orinaban glifosato, específicamente niños de telesecundaria. Las pruebas médicas las hicieron académicos de la Universidad de Guadalajara y del CIDE, en donde tras un rastreo de ADN y un rastreo de los restos de organismo, detectaron que muchas de las enfermedades, porque además las patologías se repiten en todas partes del mundo, pues provenían justo de cierto grado de intoxicación al hacer uso de estos agrotóxicos. Entonces, también ocurre así en la península de Yucatán, cuando aquel caso famoso de la soya transgénica, en donde se derrota por primera vez a Monsanto en tribunales internacionales y logran recuperar una parte de la parcela que estaba sometida al uso de estos agroquímicos. Ocurre de la misma manera en Colombia. En Colombia hay un problema que resulta en belicismo, es decir, las Fuerzas Armadas estaban utilizando estas sustancias para eliminar cultivos ilegales, y ponderaron el principio precautorio, que es un ordenamiento jurídico para que si alguna sustancia, algún efecto tecnológico tiene el mínimo riesgo de daños a la salud, pues simplemente se suspenda su uso en tanto no haya conocimiento científico que aclare la inocuidad de la sustancia. La inocuidad quiere decir que la sustancia no es dañina para la salud humana.
Pero el gobierno de Colombia, específicamente el gobierno de Pastrana, firman un acuerdo para seguir con estas fumigaciones, dañando así principalmente a campesinos, a zonas rurales, zonas indígenas, que trabajaban pues en las inmediaciones de donde los grupos criminales tenían sus parcelas, y lo único que ocurrió era que los mismos criminales pues ocupaban parcelas que originalmente eran de cultivos orgánicos para poder así, digamos, engañar a las autoridades y que las autoridades estuvieran fumigando zonas que ellos ya tenían identificadas como de siembra. En tanto ellos seguían reproduciendo sus mecanismos de terror en las zonas rurales sin que el gobierno de Pastrana pudiera hacer algo al respecto. Esto mismo ocurre en Paraguay, que es el país con el que hacemos alianza para este reportaje. Quisiera hacer una pausa acá para agradecer al surtidor el trabajo de investigación que hacen ellos en relación al uso de agrotóxicos y de semillas genéticamente modificadas. Es indispensable para darle registro al caso de Paraguay. Ellos descubren que las escuelas están siendo fumigadas por la mañana, y entonces profesores y alumnos despiertan con una especie de sabor a este químico en la punta de la lengua, cuando todos sabemos que pues el aire no debe de tener sabor, ¿no? Lo que uno respira no tiene que tener sabor y mucho menos olor. Es decir, por eso es que el gas le inyectan un aroma para que nosotros detectemos si hay una fuga de gas. Bueno, pues esto ocurría en los campos de Paraguay, y el equipo del surtidor revela estos casos, revela que no hay una regulación al respecto sobre los procesos de fumigación, y además hace pública el caso de un campesino que fallece justo intoxicado con el mismo cuadro patológico con el que ocurren los fallecimientos del caso Huirraritari en la Sierra Norte de Jalisco, que colinda con Nayarit, aquel caso famoso si la memoria no me falla, en 1997, en donde un grupo de comunidades Huirrárita o huicholes, como son más comúnmente conocidos, pues denuncian ante tribunales que bueno, están siendo expuestos constantemente a químicos, y esto ha resultado en cuadros de dolor de cabeza, vómito, mareos. Y este mismo cuadro patológico ocurre en Colombia, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Paraguay, ocurrió en Argentina. Es decir, el mismo procedimiento, independientemente del agrotóxico que se esté utilizando, pues denota o detona en ciertas deficiencias fisiológicas en las personas que están en constante uso de estos químicos. Otro aspecto importante es lo que nos comentaba a nosotros en Poder Evangelina Robles, de la Red en Defensa del Maíz, que es una asociación civil que trabaja justo en la parte baja de la Sierra Madre Occidental, que pertenece a Jalisco. Y es que el problema es que no existen fundamentaciones teóricas sobre cómo se utiliza, es decir, no hay capacitación. Y aun cuando la hay, la replicidad de estas malas prácticas de uso de combos de agrotóxicos, porque algún bicho o algo en el ambiente sigue fomentando, digamos, las pestes que están tratando de desaparecer con estos mal llamados pesticidas, pues en realidad no son como lo presenta Monsanto. O sea, Monsanto culpa a todos los usuarios de su producto de no saber utilizarlo, cuando ni en casos, cuando hay personas utilizando, por ejemplo, estos trajes que parecen de astronauta para realizar las fumigaciones, pues aún en esos casos ocurren procesos de intoxicación en el campo. Bueno, esto es un poquito el contexto. Lo que nosotros descubrimos en Poder, y que ahora mismo tenemos los documentos en nuestros expedientes, es que tras la pérdida de este juicio en Estados Unidos, en Oakland, ellos cambian la litis en sus procesos mexicanos. Recordemos que justo cuando se lanzan las primeras declaratorias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la prohibición del glifosato, es que Monsanto inicia un proceso judicial que después niegan, ¿no?, en las autoridades federales, justo porque no podían comprobar la inocuidad de su producto, y entonces estos
estos abogados inteligentemente, por así decirlo, cambian la litis. La litis es el corazón de la demanda y ya no argumentan, o ya no es su argumento principal, porque sí lo siguen diciendo, que su ingrediente, el glifosato, no es inocuo, es inocuo. Ya no están peleando si hace daño o no hace daño, sino lo que están peleando es que, pues literalmente se sienten en derecho de envenenarnos, ¿no? Que como ellos tenían este derecho, pues lo que sigue es que si ellos dejan de poder comercializar, porque tras la firma del Tratado de Libre Comercio también de esta administración, comenzaron algunas restricciones para importar y exportar este agroquímico. Y entonces Monsanto dice que México tiene que pagar por las pérdidas financieras de esta empresa, que no solo nos está contaminando a nosotros, sino está contaminando el medio ambiente. Es muy importante hacer énfasis en que ellos no van a cambiar el discurso. Ellos siguen diciendo que su producto es inocuo. Sin embargo, ya saben que no es cierto. Esto se comprobó en los juicios que revelan los Monsanto Papers en Estados Unidos, que ellos tienen comunicaciones a lo interno en donde ellos sabían que su producto era cancerígeno e hicieron caso omiso de los señalamientos de las autoridades en materia de salubridad nacional y aún así comenzaron a comerciarlo. Sin embargo, en la demanda de la que nosotros tenemos una copia, ellos descalifican toda aquella investigación científica que prueba la toxicidad del glifosato en específico. Siguen diciendo que falta rigurosidad, cuando en realidad, pues lo que se venía haciendo en, digamos, gobiernos anteriores era que, pues, simplemente ellos presentaban los estudios pagados por ellos mismos sobre la inocuidad de sus productos. Esto es el caso mexicano. Desde Vicente Fox hasta Andrés Manuel López Obrador, hasta inicios de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la empresa presentaba estudios que ellos mismos pagaban a las autoridades para asegurar que sus productos no eran tóxicos para los humanos. Cuando el juego cambia, es decir, cuando se empiezan a recibir otros estudios, ellos empiezan a desacreditar todos estos estudios. Y esto se repite, esta misma dinámica se repite de la misma manera igual en todos los países. En Estados Unidos, las personas que trabajaron en las investigaciones para revelar el caso de los Monsanto Papers, igual fueron acosadas por la empresa Monsanto. Los investigadores en Jalisco que revelan que los niños están orinando glifosato en esta telesecundaria, están siendo acosados por empresarios y algunos campesinos que usan estos agrotóxicos. En Colombia igual los académicos y las académicas que revelaron estos casos fueron acosados por las autoridades y por empresarios, y en Paraguay ocurre exactamente lo mismo. Es decir, tenemos aquí un mecanismo que opera en toda América Latina bajo el decreto de la impunidad. En tanto esto no cambie, las personas vamos a seguir expuestas a estos químicos y bueno, aquí hay otras áreas de investigaciones que hace falta explorar, por ejemplo, los sembradíos de agentes genéticamente modificados de algodón en Sonora, que nadie estudia el grado de toxicidad o si nos hace daño o no, porque pues es algo que te pones y no que te comes. Entonces ahí hay como un cierto debate al respecto. Y a grandes rasgos, esto es lo que está ocurriendo en tribunales nacionales en relación al uso de agroquímicos en el campo, estimado Alberto. Es que a mí me parece grave, después de todo lo que acabas de comentar y de recordarnos, Ricardo, todavía esta empresa toma esta decisión, ya no le quiero poner adjetivos, usted que nos ve, póngaselos, esta decisión de que el gobierno mexicano lo compense a esta compañía multinacional y que está probado en otras partes del mundo y también en México, por supuesto, que sus productos causan severos daños en la salud de las personas. Bueno, esta empresa pretende que el gobierno mexicano, con dinero fiscal, con dinero de sus y nuestros impuestos, se pague las pérdidas que eventualmente tendrían por la prohibición del uso de este tipo de sustancias para promover sus cultivos. Esto me parece también muy delicado. ¿Cuál es la situación que guarda este proceso judicial que se ha entablado
en tribunales mexicanos, Ricardo. En qué estado, qué condición se encuentra en este momento? La demanda se encuentra en lo que denominamos la etapa judicial, es decir, ya se recolectaron las pruebas, ya hubo un primer juicio que se le negó y ahora mismo se están analizando estas pruebas y bueno, esperemos que nuestros ministros y nuestros jueces estén a la altura de las circunstancias y continúen en esta dinámica de ponderar los derechos a la salud sobre los derechos empresariales. Es importante hacer énfasis en esto porque Bayer Monsanto específicamente para llegar a México utilizó una metodología de puerta giratoria, o lo que nosotros en Poder llamamos puerta giratoria, que es utilizas a alguien que está muy enraizado en el poder político para empezar a manejar los engranajes del poder empresarial. ¿Cómo ocurre esto? Digámoslo con todas las palabras, a través de Alfonso Romo. Alfonso Romo, quien dicho sea de paso formó parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, tenía una empresa, Seminis, junto con su suegro, que era la empresa de semillas más grande de América. A través de un intercambio de acciones fiscales, Alfonso Romo vende Seminis a lo que se convertiría en Monsanto en América Latina, y es como logra Monsanto ser la principal distribuidora de semillas en América. Es decir, la empresa de Romo era tan grande y era tan poderosa que les significó esto a la firma Monsanto. En ese entonces, ahora Bayer Monsanto. Posteriormente, se revela que Alfonso Romo no solo era uno de los asesores de Vicente Fox, sino que a la llegada de Vicente Fox se aprueba lo que nosotros denominamos Ley Monsanto. Y Ley Monsanto hace referencia a la expresión que utilicé al inicio de esta transmisión, Alberto. Se llama Ley Monsanto porque si tú promueves los agentes genéticamente modificados, es decir, liberas un montón de semillas para el campo, que ahora voy a ese otro punto, dándole prioridad al paquete tecnológico que incluye el uso de glifosato y otros agrotóxicos, empiezas a contaminar el ambiente y vas perdiendo espacios que ellos mismos ganan. ¿Cómo lo ganan? Nosotros hace 3 años publicamos un reportaje que se llama El Cártel de las Semillas, en el que pudimos demostrar que precisamente el Monsanto estuvo traficando con semillas de soya transgénica como si se tratara de amapola en la península de Yucatán. Esto con el objetivo de que cuando se hacen los análisis en el campo para saber el grado de infección de la zona, pues ellos ya determinan que ya hay contaminación transgénica en la región y entonces hacen la liberación de estas semillas. El mecanismo fue bastante complejo porque utilizaron los programas sociales para repartir estas semillas, es decir, Monsanto donaba las semillas a AGM, a los programas sociales llegaban a los campesinos nos sembraban y después, cuando Monsanto pedía la liberación de sus semillas, llegaba a COFEPRIS o las instituciones encargadas de realizar los exámenes de inocuidad y decían, aquí ya hay un grado de intoxicación, es apto para liberar semillas. Es decir, se abrieron cancha ellos mismos para poder liberar estas semillas y esto no hubiera ocurrido si se hubiera tomado en serio los señalamientos de las organizaciones de la sociedad civil, en específico de la Red en Defensa del Maíz, en aquel momento de la pronunciación de la ley Monsanto. Es decir, aquí estamos hablando de un macromecanismo digámoslo, intrusión al Estado o de captura del Estado para poder hacer negocio con el campo mexicano a costa de la salud de los campesinos del país. Los campesinos del país y de muchas partes del mundo, pero ahora hablamos de México, donde el país, porque es una demanda contra el Estado mexicano, se enfrenta con esta decisión de la multinacional Bayer Monsanto de pretender que se le paguen las pérdidas por obligarle a dejar de utilizar sustancias que causan daño en la salud de los mexicanos. Como le digo, yo ya no le quiero poner adjetivos, usted tiene la última palabra. Ricardo Valderas, muchas gracias por compartirnos esta información que, insisto, no se le puede perder de vista. O sea, no podemos seguirnos concentrando nada más en temas de la política, porque mientras la discusión se concentra en espacios que tienen que ver con intereses
mediáticos, con intereses económicos, con la politiquería de los derrotados el 1 de julio de 2018, este tipo de temas avanzan y ¿sabe qué? Son más peligrosos, yo lo veo así, honestamente, más peligrosos que el debate político o los intereses que pueda llegar a tener uno u otro intelectual orgánico. Y ahí está la mirada de la organización Poder, Ricardo Valderas. Gracias por traernos esta mirada y llamar la atención a este asunto. Gracias a ti, Alberto, y solo invitar a tu audiencia que nos visiten en poderlatam.org, de igual manera en nuestras redes sociales como Poderlatam. Hasta luego. Hasta luego. Sí, justamente te iba a preguntar dónde se puede consultar este espacio, este trabajo. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.